En 2008, Volition volvía a la carga con Saints Row 2, y esta vez lo hacía meses después de la aparición de la cuarta entrega de Grand Theft Auto. Aun pudiendo parecer que esto dejaría a los Third Street Saints fuera de combate, la realidad es que esta continuación vendió más que la entrega original, aportó una mayor personalidad y se terminó por convertir en un título que para muchos resultó en el juego tipo sandbox más divertido de su generación. Y por eso hoy vamos a dedicarle un vídeo a este genial capítulo y a recordarlo como se merece. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Saints Row le sirvió a THQ y a Volition para situarse en el mercado como una opción real frente a la saga de Rockstar, y tuvieron la suerte de poder lanzarlo al mercado en un momento en el que no existía una competencia auténtica, ni por parte de Rockstar ni de terceros. Su enfoque más arcade, su mecánica de conquista de territorios y su estilo propio sumaron también, haciendo que se convirtiese en un título que, si bien no era perfecto, contaba con un enfoque especial y con unos acabados más que decentes. Pero en Volition eran conscientes de que en un mercado con una nueva entrega de GTA ya a la venta, las cosas serían mucho más difíciles, y apostaron realmente fuerte con el desarrollo de este segundo capítulo. Tanto es así que la producción de este título inclusive influyó en THQ, quienes a partir de ese momento decidirían centrarse casi en exclusiva en superproducciones doble y triple A, lo que, por otro lado, les terminó llevando a la bancarrota, pero eso es otra historia. Saints Row 2 nos daba la bienvenida poniéndonos en antecedentes. El protagonista de la anterior entrega había estado en coma tras el trágico final vivido en la primera parte, y ahora, recuperado de ese estado y preso por sus delitos, descubre que en este tiempo los Saints han perdido su notoriedad a manos de nuevas bandas que les han arrebatado los territorios que tanto les costó liberar. Enterados de esto, el título lo primero que nos ofrece es un editor de personajes que terminaría por convertirse en uno de los mejores de su generación, y también en uno de los más divertidos, ya que permitía determinar detalles como nuestro tono de voz, mención especial a que el juego contiene 6 doblajes completos con distintas voces, elegir altura, peso, complexión muscular e incluso locuras como poses de provocación o de halagos, junto a un repertorio de expresiones faciales ridículamente brillante. No exagero cuando digo que por aquel entonces el editor de Saints Row 2 ya era más divertido y alocado que la mayoría de juegos existentes. Tras esto, escapamos de prisión en una trepidante escena de huida y con una persecución en lanchas de por medio, y ya superada, llegamos a la zona principal de juego. Aquí descubrimos que Stillwater se ha vuelto más grande, que está mucho más detallado que en su origen y que cuenta con una cantidad de tráfico y de transeúntes infinitamente superiores al de la primera entrega, además de percibirse realmente como una urbe más viva y mejor planteada. Su diseño conceptual y artístico sigue siendo feote y vuelve a presentarnos un entorno no demasiado acertado en cuanto a estética, pero gracias a los nuevos efectos de iluminación y a un trabajo más detallado de los distintos barrios, se logra salvar la papeleta en este aspecto. Los vehículos lucen un polycount mayor y aunque han mejorado levemente sus físicas y su modelo de control, este sigue sin ser el mejor o el más brillante. El modelo de disparo tampoco se diferencia en exceso del original, cumple sin ser el más destacado de su momento, y el sistema de lucha cuerpo a cuerpo sí que mejora toneladas, gracias a nuevos combos, golpes finales e inclusive varios estilos de lucha para elegir. Pero en donde empezamos a vislumbrar la grandeza del juego y en donde de verdad se marca la diferencia es en el número de actividades que encontraremos dispersas por el mapa. Si ya en la primera entrega esto era meritorio, en Saints Row 2 es superado con creces, permitiéndonos ejercer todas esas locuras al estilo de reclutar prostitutas y matar a sus chulos, provocar fraudes de seguro o similares, junto a otras igual de locas que nos proponen, literalmente, rociar de mierda propiedades para depreciarlas, mientras conducimos un camión cisterna cargado con residuos, hacer de guardaespaldas de celebridades protegiéndolas de sus fans, llevar a cabo misiones de asalto y de destrucción pilotando helicópteros de combate o protagonizar una suerte de show televisivo a lo Cops, en donde parodiamos ese tipo de programas.
Hay muchísimas y son variadas a rabiar. Pero es que aparte de esto, y este es otro punto importante, aquí ya no son obligatorias como en la primera entrega. Porque en Saints Row tenías que llenar una barra cumpliendo encargos para optar a las misiones principales, pero en esta entrega puedes ir directamente a por las mismas. También gozaremos con la inclusión de aviones, motos, lanchas y otros tipos de vehículos similares que amplían hasta el infinito las limitadas posibilidades del capítulo inicial. A esto le sumamos que se incluye la opción de comprar propiedades, que nos reportarán ingresos constantemente, que se han introducido aún más posibilidades de customización para los coches, que las prendas y otros elementos para personalizar a nuestro antihéroe son muchas más, y que ahora contamos con un personaje que tiene personalidad, voz y voto, dejando atrás al prota mudo y neutro del original. Hay tanto por hacer en esta nueva versión de Stillwater que resulta casi abrumador describirlo todo, pero baste con decir que ningún otro juego de este tipo hasta ese momento propuso tanto y con tanta diversión de por medio. Centrados ya en lo que vendría a ser su trama principal, centrada en la recuperación de los territorios robados por los Samedi, los Ronin y la Hermandad, somos testigos de otra gran novedad en la serie. Ahora la narrativa es infinitamente mejor y combina muy bien la parodia más absurda y ácida con otros momentos que son más trágicos y más épicos, conformando de esta forma un guión que, sin ser ninguna maravilla y sin resultar demasiado original, se las apaña para convertirse en una de las mejores mezclas jamás vistas en un videojuego. Y es que en Saints Row 2 puedes estar partiéndote el culo a lo bestia con alguna idea loca que han introducido en una misión y a los 5 minutos estar triste porque se han cargado a un compañero de banda de forma bastante trágica. Y no se me ocurren demasiados títulos que puedan presumir de hacer bien esta mezcla. Es extraña, pero fascinante a la vez, y es uno de los puntos más propios y meritorios del juego, sin olvidarme tampoco de la personalidad de algunos jefes, que está a años luz de la construcción de personajes del primer videojuego. Por otro lado, y ya aparecieron muy levemente en el juego original, ahora nuestro antagonista, junto a las bandas antes señaladas, será la corporación Ultor, empresa que forma parte de lo que podríamos llamar el multiverso de Volition, ya que esta corporación aparece por primera vez en su genial videojuego Red Faction. Digamos que estos vendrían a ser los villanos megalómanos de turno y resultan en una especie de Weyland-Yutani de manual. A grandes rasgos, Saints Row 2 es más grande, más variado, más bonito. Bueno, esto último no mucho, pero sí que luce mejor, más duradero y está mejor narrado. Además de resultar en un videojuego que lo parodia todo, que se ríe hasta de su abuela y que de nuevo no sabe lo que es la censura. Y esto, en su lanzamiento lo sufrió Volition con protestas por parte de organizaciones policiales, asociaciones de padres, medios de todo tipo y mierdas similares. Pero pese a parecer idílico por lo que os estoy contando, lo cierto es que Saints Row 2 contó con un rendimiento irregular en videoconsolas. Framerate inestable, algunos bugs aquí y allá y pequeños errores menores. Además de con una inestabilidad nefasta en PC y compatibles, en donde los cuelgues y ciertos problemas técnicos lo hicieron casi injugable durante sus primeros meses de vida. Entendido ya todo esto, quedan dos aspectos por comentar. El primero, ¿por qué se considera esta entrega la mejor de su saga? Y el segundo, ¿fue mejor que GTA 4? Respecto a la primera cuestión, Saints Row 2 es el mejor, sin duda, porque mantiene el espíritu pandillero del original y lo salpimenta levemente con humor y más tragedia. Y es que a partir de Saints Row 3, título que no es mejor, pero sí puede resultar más divertido, la saga se convertiría en una serie paródica al 99%, dando prioridad absoluta al humor y restándole parte de su esencia. Yo me lo pasé mejor con el 3 y disfruté bastante con el 4, pero es cierto que Saints Row 2 es especial y casi diría que único. Con respecto a si fue mejor que GTA 4, pues no lo creo, la verdad. Y me repito como con Saints Row 3. GTA 4 es mejor juego, pero Saints Row 2 es mucho más divertido. Y es que la cuarta entrega de Rockstar tiene un diseño de personajes, de diálogos y un mundo tan complejo y detallado que deja en gallumbos a todo lo mostrado en Saints Row 2. Pero por contra, Volition consiguió un juego más directo, más variado y mucho más frenético, por lo que ambos me parecen los sandbox más destacables de su era. Y bueno, si no conocías este juego o si lo tenías olvidado, no puedo más que
recomendarlo y recordaros que lo soléis tener disponible en la tienda de Microsoft, ya que es retrocompatible con Xbox One y Series, por apenas un par de euros cuando lo ofertan, por lo que no tenéis excusas para probarlo. Eso sí, evitad la versión de PC, que necesitará de parches no oficiales para funcionar en condiciones, aunque si esto no es un problema para vosotros, también debo advertiros que esta versión se ve mucho mejor que la de Xbox. Y bueno, dicho esto, no me queda más que despedirme y daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!